En este video veremos la teoría del poder y AMLO. Esta es la historia de un hombre único, de esos que nacen cada 100 años. El hombre que emergió del pueblo, el hombre que desafió al sistema, el hombre que llegó a ser presidente, el hombre que combatió a los corruptos, el hombre que se enfrentó a los poderes fácticos, el hombre que le arrebató el poder a la oligarquía y lo entregó al pueblo, el hombre que dirigió la cuarta transformación de un país, el hombre llamado Andrés Manuel López Obrador. Quédate en el video para conocer mucho sobre este tema tan interesante. ¿Cuál es el poder de AMLO? Esto es Pensar sin ruido. AMLO ha marcado un parteaguas en la historia de México y quizá aún no tenemos la perspectiva histórica para analizarlo con mayor claridad. A pocos días de que concluya su mandato, haré una serie de videos para aproximarme a AMLO desde diferentes ángulos. El primero de ellos, y a petición del señor Sergio Castro Cruz, miembro de esta comunidad, es el poder de AMLO. Hola comunidad de Pensar sin ruido. Me gustaría que hicieran un video del poder que tiene AMLO. Gracias. AMLO desafía todas las teorías, escuelas, acepciones e intentos de definición del concepto de poder. Así que, para abordarlo, necesitamos tirar al bote de la basura las definiciones reduccionistas y observar al hombre, su pensamiento, sus actos y sus obras, porque ese es el conjunto de elementos que nos pueden dar una visión más cercana de lo que hemos vivido los mexicanos en estos 6 años. Un cambio de régimen, una transformación y una redefinición del poder presidencial. El 1 de diciembre de 2018, AMLO asumía la presidencia de México con la tarea titánica, casi imposible, de transformar al país, de luchar contra la corrupción y cumplirle al pueblo los 100 compromisos comunicados en su toma de protesta. ¿Qué tenía a su favor para lograr sus objetivos? Solo el poder presidencial, ya que el poder legislativo era limitado para Morena. El poder judicial estaba dominado por la derecha y la oligarquía. El poder mediático lo veía y lo sigue viendo como su enemigo. El poder financiero quería y quiere destruirlo. El poder religioso lo ve como una maldición a la cual hay que exorcizar. Es decir, AMLO tenía un poder muy limitado. ¿Quién, en su sano juicio, decide dar para adelante en una lucha tan desigual? Solo él, solo AMLO. Es momento de enmarcar el concepto de poder. La noción clásica de la filosofía política entiende como poder la capacidad de imponer determinadas conductas a otros. El poder entonces es la capacidad de ejercer control e influencia de un individuo sobre una colectividad, aunque esta definición es la más cruda de las acepciones. En las sociedades democráticas, el poder se origina en el pueblo y es transferido al gobernante por la vía de la representación política y del mandato libre. Pero la filósofa Hannah Arendt va más allá que muchos otros teóricos del poder. Arendt considera, y ojo aquí, que en sentido estricto, el poder político solo puede ser realmente efectivo si incluye el consentimiento de los gobernados. Para Arendt, la sobrevivencia del poder está estrechamente ligada al grado de adhesión que logre suscitar y mantener con la ciudadanía. Mientras que Max Weber sostiene que el poder está referido siempre a la intencionalidad y a la voluntad del individuo que lo ejerce, Arendt responde que el poder no es nunca una propiedad individual. El poder pertenece al grupo y sobrevive solo en la medida en que el grupo permanece y quiere. Si desaparece el sostén y el apoyo de la colectividad o del grupo, el poder termina por desvanecerse. Para Arendt, por consiguiente, la tiranía representa así
el grado máximo de la violencia y el grado mínimo de poder. De ahí su aforismo paradójico según el cual la forma extrema de poder es todos, el colectivo, contra uno. Y la forma extrema de violencia es uno contra todos. Ahora veamos, históricamente, quiénes tienen y quiénes toman el poder. Las monarquías tienen y toman el poder, según ellos, por derecho divino, el cual es absoluto, eterno, intransferible y dictatorial. Nadie cuestiona al rey porque sería cuestionar a Dios. Los militares toman el poder con el poder de las armas, dejando en la historia varias de las peores versiones de poder. La burguesía, los millonarios y ahora las corporaciones toman el poder político desde el dinero, con el cual controlan a otros poderes. Para poder operar, usan a políticos corruptos que sirven de fachada, de títeres. El pueblo ha tomado el poder desde la revolución. Su arma es el descontento colectivo, la fuerza de la mayoría con el uso de las armas, como lo hicieron la Revolución Francesa o la Revolución Mexicana. Por otro lado, el pueblo democrático toma el poder desde las urnas, en donde la mayoría de un pueblo usa el voto para entregar el poder a una persona o a un proyecto, a quien considera más idóneo para representar los intereses del pueblo. Esta es la categoría donde el poder de AMLO comienza a entenderse. El poder presidencial quizás sea suficiente para gobernar, pero no para transformar. En diciembre de 2018, AMLO ya tenía el poder presidencial, pero no tenía el poder del Estado. Se enfrentó a lo que él llamó un elefante reumático y mañoso, una estructura de gobierno burocrática construida por el neoliberalismo para operar de manera corrupta en contra del pueblo y en beneficio de intereses corporativos. Por lo tanto, el sexenio ha sido todos los poderes contra AMLO. El Poder Judicial ha operado como un bloque político opositor, boicoteando reformas a las leyes propuestas por AMLO, como la reforma eléctrica. Como referencia está el juez Juan Pablo Gómez Fierro, que amparó a empresas extranjeras contra la aplicación de la ley eléctrica, incluyendo a empresas que nunca pidieron un amparo. O el ministro Luis María Aguilar, quien presentó un proyecto para destituir a AMLO como presidente, con argumentos leguleyos. O la mismísima Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia, que ha operado para boicotear al presidente. ¿Cómo logró AMLO dar jaque mate a este bastión neoliberal e iniciar la necesaria reforma judicial? De forma pacífica, con el respaldo del pueblo, manifestado en las votaciones del 2 de junio de este año. El pueblo dijo sí a la reforma judicial. Observen cómo el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, tienen las leyes, tienen el dinero, administran la justicia, pero no tienen el poder, no tienen el respaldo del pueblo. Por eso no pudieron detener la reforma judicial. AMLO también enfrentó y sigue dando la batalla al poder mediático, otro de los poderes fácticos del bloque conservador. En los sexenios prianistas, los medios en general lograron tal poder de extorsión frente a los presidentes que los dueños de esas empresas eran los que realmente mandaban en México. Dictaban la agenda, redactaban iniciativas al presidente y lograban hacerse de grandes contratos corruptos en áreas tan diversas como cárceles, hospitales, medicinas, carreteras, entre otros negocios. AMLO desactivó el chantaje de los medios. ¿Cómo? Primero, AMLO llegó a la presidencia sin deberles nada a estos empresarios, lo cual le dio a AMLO el poder de la libertad y el poder moral. Segundo, el poder de la verdad, de la palabra sostenida por la verdad,
frente a la mentira y la calumnia que representan los medios de información. Nota al margen. En México no tenemos medios de información, tenemos medios de comercialización y de chantaje político, medios al servicio del dinero que no cumplen con su función social de informar con ética, equilibrio y profesionalismo. Este es un gran pendiente que Claudia Sheinbaum debería atender durante su sexenio. Tercero, les quitó el control de la narrativa con una sola estrategia, la mañanera, espacio en donde AMLO se comunica con el pueblo, le informa, lo orienta, le rinde cuentas y se somete a los cuestionamientos. Esta forma de comunicar es única en el mundo. Ningún presidente rinde cuentas a su pueblo todos los días. Es una lástima, una verdadera lástima que esté llegando a su fin. ¿Por qué las mañaneras nulificaron al todopoderoso bloque mediático? Porque frente al pueblo, AMLO sostiene la razón, la verdad, la integridad, el respeto, la paz, frente a la mentira, la ofensa, la calumnia, el chantaje, el ataque mediático. El pueblo respalda a AMLO y dejó de escuchar, dejó de creer en la narrativa mediática. ¿Qué pasó con el poder financiero? Los señores del dinero, acérrimos enemigos de AMLO, han invertido millones y millones desde hace muchos años para destruirlo políticamente, logrando aplazar su llegada a la presidencia. Y durante todo este sexenio han seguido financiando las campañas negras con frases como AMLO está obsesionado por el poder. AMLO es un peligro para México. AMLO vive en un palacio. AMLO narcopresidente. AMLO saludó a la mamá del Chapo. AMLO ha recibido dinero del narcotráfico. AMLO es comunista. AMLO es un dictador. AMLO busca venganza. Puras mentiras. Los señores del poder financiero en solo 30 años incrementaron sus fortunas de manera exorbitante, no porque sean empresarios excepcionales, sino porque se han robado, en contubernio con el PRIAN, las riquezas de la nación. Y la llegada de AMLO, un hombre honesto, es el verdadero peligro para sus riquezas corruptas. Tan solo con la evasión fiscal hacia finales del 2016, estos grandes empresarios le robaron a México 483.874 millones de pesos, el equivalente al 2.8% del PIB. ¿Cómo enfrentó AMLO a esta mafia financiera? Se enfocó en separar al poder político del poder financiero, es decir, que los ricos ya no tuvieran influencia en las decisiones de gobierno, en la asignación de contratos públicos, en las políticas públicas, y que pagaran sus impuestos, lo cual también es un hito a nivel internacional. Al cierre del 2023, AMLO logró el repunte en el pago de impuestos, alcanzando 4.51 billones de pesos, dinero que se robaban. Para ir cerrando este video, los presidentes del neoliberalismo, de Salinas de Gortari a Peña Nieto, llegaron a la presidencia con fraudulentos procesos electorales. Era un poder vacío, sin pueblo, por lo cual ejercían una presidencia autoritaria, tiránica, violenta, represora, unipersonal y por arriba de los demás poderes del Estado. AMLO ha sido el único presidente sostenido por el poder del pueblo, con el pueblo y para el pueblo, en donde la conexión, el reconocimiento del uno con el otro se convierten en una sola entidad. El amor es recíproco, es lo que lo sostiene. Las frases de no mentir, no robar, no traicionar y con el pueblo todo, sin el pueblo nada, que AMLO ha colocado en todo ese sexenio, encierran el compromiso de un hombre con un pueblo, que es querido, escuchado, valorado, respetado, reivindicado. Soy un presidente naco, chinto y chairo.
de Tepetitán, Macuspana, Tabasco. Y pertenezco al pueblo y al pueblo raso. Y ya, que quede claro. Y es aquí donde se manifiesta el verdadero poder de AMLO, en el enorme poder del pueblo. Muchas gracias por acompañarme en este video. Si te gustó, si te parece de valor, dale like, me gustaría conocer tus comentarios y verte en el siguiente video. Pensar sin ruido, para ser libres. Soy su amigo Arturo Hernández Tovar. Muchas gracias. Nota al margen. Y es por esto último, el amor al pueblo, con el pueblo y para el pueblo, por lo cual la derecha no ha entendido y no entenderá su derrota, ya que no está en su ADN amar al pueblo.